Es tranquilo, pero también es la frontera más letal del mundo. Este es el mar Mediterráneo. Miles de personas mueren aquí cada año intentando cruzar desde el norte de África a Europa. Mientras la Unión Europea reivindica, la gente se ahoga en las costas europeas. La Unión Europea no consigue controlar la migración y los resultados tienen graves consecuencias. ¿Qué se puede hacer para contener una crisis como esta? Son las vallas y barreras que Europa está levantando compatibles con los derechos humanos que dice defender. ¿Y quién se beneficia de todo esto? Lo mostramos aquí en DW Geopolítica. Esta es la isla italiana de Lampedusa, con playas paradisíacas para los turistas. Pero también escenario de imágenes como estas. Embarcaciones abarrotadas que llegan de África. Lampedusa está más cerca del continente africano que el resto de Europa, por lo que es el principal destino de las rutas migratorias más mortíferas del mundo. Desde 2014, casi 30.000 personas han muerto o desaparecido intentando cruzar el Mediterráneo. ¿Por qué entonces hay tanta gente intentando hacer esa travesía? Muchos huyen de guerras y de persecución política. Tienen derecho a solicitar asilo, pero primero tienen que pisar suelo europeo. Otros huyen de la pobreza. Sin embargo, esto no constituye una base legal para solicitar asilo en la Unión Europea. En principio, ninguno de estos grupos suele tener posibilidades de obtener un visado para entrar a Europa. Y por eso, muchos optan por arriesgar sus vidas en tierra y en alta mar. We have not, in a really sensible and serious manner, tried to end this and tried to prevent this. We call this politics of letting die. It's not actively killing people. We don't even have to touch them. We just have to let them die by not providing help in a reasonable amount of time. Ella es la investigadora austríaca Judith Kohlenberger, experta en política de asilo y migración de la Unión Europea. La Unión Europea y los guardacostas de sus Estados miembros han salvado a muchas personas en peligro. Pero los críticos dicen que la Unión Europea no hace lo suficiente para proteger a los refugiados y migrantes. Incluso hay denuncias de que guardacostas griegos han expulsado ilegalmente a embarcaciones de aguas de la Unión Europea. Otros actores involucrados son las ONG que rescatan a personas en alta mar, como la española Open Arms o la alemana Sea-Watch. Estas afrontan problemas con la justicia italiana por llevar migrantes a suelo europeo. Y todo esto pese a que el bloque ha firmado tratados internacionales que lo compromete a proteger a los refugiados. Solo en 2023, 1 millón de personas solicitó asilo en países de la Unión Europea. Pero muchos no tienen posibilidades de conseguirlo. Y la mayoría de los países del bloque sostiene que llega demasiada gente. We have our international obligations. We will fulfill them. We have done that in the past. We do this now. But we as Europeans will decide who comes to Europe and under what circumstances, and not the smugglers and traffickers. Para los traficantes, la inmigración irregular hacia Europa es un gran negocio. Pueden cobrar miles de euros por persona y hacinan a migrantes en embarcaciones precarias no aptas para navegar en aguas abiertas. En 2023, solo a Italia llegaron más de 150.000 personas por mar. Y estos son los 5 principales países de procedencia. Y como hemos visto, muchos de ellos entraron a Italia a través de Lampedusa. Pero fíjense en lo pequeña que es esta isla. Tiene solo 6.000 habitantes. En septiembre de 2023, en solo una semana, Lampedusa recibió una cifra de migrantes 2 veces superior a ese número. Eso llevó la infraestructura de la isla al borde del colapso. Y generó descontento entre los residentes de Lampedusa, que viven situaciones similares una y otra vez. Oggi Lampedusa dice basta! Nessuno più! Questo messaggio deve passare sia all'Europa e sia al governo che i lampedusani sono
Esta es Giorgia Meloni, la líder de la ultraderecha italiana y elegida primera ministra, en gran parte por su postura anti-inmigración. El caos de Lampedusa es el caldo de cultivo perfecto para su mensaje. E in ogni caso, se entrate illegalmente in Italia, sarete trattenuti e rimpatriati. Sarà dato mandato alla difesa di realizzare nel più breve tempo possibile le strutture in modo tale che siano sufficienti a trattenere gli immigrati illegali. Meloni está entre los que se benefician de esta crisis. Mediamente cuando c'è una guerra è più facile vedere. Como muchos otros políticos populistas de la Unión Europea, según la investigadora Judith Kohlenberger. They need the problem and they need this issue of unresolved migration crisis, one after the other, etc., because this is a politics of fear that is being played. Meloni y varios más basan su agenda política en eso. Concentrarsi sulla difesa dei confini esterni. Incluso países de la Unión Europea que acogieron a muchos refugiados se están sumando a esta petición. En 2014, había pocos kilómetros de vallas en las fronteras de la Unión Europea. Ahora hay 6 veces más, con el objetivo de impedir entrar a los migrantes. Y se proyecta construir aún más. La mayoría de los expertos afirma que reforzar las fronteras no es un método efectivo para evitar la migración irregular. Fortified borders do not prevent people from making their way to Europe in the first place, because they do not touch upon the reasons for migration. And so what happens in reality is that migration pathways are being redirected very often to even more dangerous routes. Lo hemos visto aquí, en los Balcanes. Muchos de los que huyeron de la guerra en Siria utilizaban la ruta a través de Turquía para llegar a la Unión Europea. Pero en 2014 Hungría intentó impedir el paso de personas por su territorio. El primer ministro húngaro es conocido por su retórica populista de derecha. Nem néhány százan, nem néhány ezren, hanem több százezer, sőt millió bevándorló ostromolja Magyarország és Európa határait. Hungría comenzó a construir esta valla a lo largo de su frontera con Serbia en 2015. Pero los migrantes encontraron otras vías para llegar a la Unión Europea. It also means that smugglers can raise their prices because they can use this as an argument because borders are so difficult to cross. Esto nos lleva de nuevo a Lampedusa, ahora mismo uno de los principales destinos para los migrantes. Una valla, obviamente, no funciona en aguas abiertas, así que por el momento la Unión Europea apuesta por otra estrategia. La questione è come si fermano le partenze illegali. La mayoría de las embarcaciones que llegan a Lampedusa sale de Túnez, a unos 200 kilómetros. Un país que Giorgia Meloni y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, visitaron en junio de 2023. We are here as Team Europe. Y el equipo Europa quiere que Túnez detenga la migración desde sus costas. A cambio, ofrecieron al país africano un paquete de hasta 1.000 millones de euros en inversiones, incluidos unos 100 millones para seguridad fronteriza. We both have a vast interest in breaking the cynical business model of smugglers and traffickers. It is horrible to see how they deliberately risk human lives for profit. So we will work together on an anti-smuggling operational partnership, and we will support Tunisia with border management. The objective is to have a holistic approach to migration policy rooted in the respect for human rights. Pero son precisamente los derechos humanos los que hacen polémico este acuerdo, porque la Unión Europea hizo el pacto con este hombre. El presidente tunecino Kais Saied no solo emplea la mano dura contra la oposición, sino que también contra los migrantes. عموما مذكرة التفاهم تركت معناها وضع كارثي على وضعية المهاجرين في تونس. Romdane Benamor trabaja para el principal grupo de derechos humanos de Túnez, que supervisa la situación de inmigrantes y refugiados.
Dice que con la ayuda del bloque europeo, Túnez reforzó sus fuerzas de control naval y ha detenido a 80.000 migrantes que se dirigían a Europa. فإن السلطات التونسية سابقا كانت تطلق سراحهم، لكن منذ شهر أوت تقوم السلطات التونسية بطرد كل المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر نحو الحدود الليبية أو الحدود الجزائرية، وهو شكل من أشكال العقاب لكل من يجرؤ على المغادرة عبر البحر. Cientos de personas que querían hacer la travesía fueron supuestamente enviadas a las afueras de la ciudad de Sfax y siguen viviendo ahí en condiciones miserables. الاتحاد الأوروبي شجع السلطات التونسية على اتخاذ مثل هذه الممارسات القمعية. El bloque también se asoció con otros líderes autoritarios para impedir la llegada de migrantes. Y además de recibir miles de millones de euros, estos líderes salieron ganando de otra manera. Europe becomes liable to blackmail from these third countries because it clearly shows to the world there is nothing that Europe is more afraid of than the arrival of refugees. Un ejemplo es Turquía, un país con el que el bloque ha cerrado su acuerdo migratorio más importante. Desde 2016, Turquía ha recibido hasta 9.000 millones de euros, básicamente para impedir la entrada de migrantes y refugiados. Y miren lo que pasó en 2020. Turquía reabrió su frontera con Grecia para dejar que muchos migrantes se dirigieran hacia la Unión Europea. La policía fronteriza griega empleó la fuerza para frenar a las multitudes. Se reportaron 2 muertos y miles de heridos. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan había utilizado a los migrantes como moneda de cambio para presionar a la Unión Europea y obtener más fondos. La Unión Europea planea ahora externalizar aún más la aplicación de la ley con un nuevo pacto migratorio. Por ejemplo, con centros para solicitantes de asilo en sus fronteras exteriores. Los críticos dicen que ese pacto es una traición a los valores de la Unión Europea. Y como vimos, el bloque ya ha comprometido sus propios valores con políticas y acuerdos dudosos, mientras populistas, traficantes de personas y autócratas se benefician. Y los expertos coinciden en que ninguna de las medidas detendrá a los migrantes que intentan llegar a Europa, huyendo de la miseria y las guerras, incluso si eso significa poner en riesgo sus vidas. ¿Y qué alternativas hay? Además de políticas para enfrentar los problemas que causan la migración en los países de origen, muchos expertos proponen que los países europeos hagan esfuerzos para integrar mejor a los migrantes en sus mercados laborales, que están necesitados de mano de obra. Son opciones para solucionar la crisis migratoria, eso sí, de más a largo plazo, y para lo que es necesaria una buena voluntad política.